Muy bien, muy bien. Cuando gusten pueden empezar. Muy buenas tardes, ingeniero. Hoy nosotros Buenas vamos a tardes. explicar fundamentos de maquinado. Puede pasar a la siguiente hora, Fabi. Un poco atrás, atrás, atrás. Como introducción tenemos que los procesos de maquinado son aquellos que remueven o quitan el material de una pieza mediante herramientas de corte o con filo. También podemos dar como introducción la parte de hoy en día actualmente es un servicio muy demandado, ¿no?, en la industria debido a que hay una gran cantidad de técnicas que abarca y la variedad de productos que se pueden diseñar con eh, mm, con, con, con este proceso. También se puede decir que el maquinado es el proceso de cambio de forma más usado y el más importante, que produce forma eliminando material en forma de viruta. Viruta. ¿Qué quiere decir con viruta? Viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral. También podemos mencionar que aplica una fuerza controlada para causar la falla del material del trabajo. La siguiente hoja. Aquí podemos observar dos imágenes que actualmente se puede observar lo que es en la facultad, en la rama de las mecánicas, ¿no? Es una materia muy especial, lo que es el ensayo de los materiales, donde ensayan los materiales y pueden medir lo que es la tensión, el esfuerzo máximo cortante y demás, ¿no? Es un poquito más amplio esa parte que abarca lo que es al área de las mecánicas. Siguiente. Procesos de corte. Los procesos de corte que observamos es lo que son el cilindrado, el tronzado, fresado plano y el fresado frontal. El fresado, el cilindrado es el que gira la pieza de trabajo y una herramienta de corte que retira una capa del material al moverse hacia la izquierda. Y lo que es el tronzado, donde la herramienta de corte se desplaza radialmente hacia adentro y se separa la pieza de la derecha de la masa de la pieza en bruto. Y la operación del fresado ya sería que el corte retira una capa del material de la superficie del trabajo, de una pieza del trabajo donde se realiza, ¿no? La operación del fresado frontal es en la que un cortador se desplaza con cierta profundidad a lo largo de la pieza de trabajo y produce ya una cavidad. Siguiente. Mecanizado por desprendimiento de material. Entre ellas podemos observar varias, ¿no? El proceso de corte quita un material de la superficie de una pieza a través de una herramienta de corte y produce varias virutas. Eh, Existen diferentes variables que intervienen en el proceso de corte, tales como dependiente y dependiente. Entre ellas podemos mencionar en las independientes material, en donde recubrimos lo que es la parte de la herramienta, tiene una forma y un acabado superficial. Más adelante mis compañeros les van a explicar ya a detalle esta parte. Siguiente. Clasificación de los principales procesos de mecanizado. Actualmente los procesos de mecanizado se desarrollan mediante el uso de máquinas y herramientas empleadas para dar forma a las piezas en bruto. Normalmente el mecanizado de una pieza suele requerir varias pasadas de un mismo proceso, incluso usando diferentes herramientas. En las etapas del proceso de mecanizado de una pieza,
Lo que más se distingue es el desbaste y el acabado. Cuando se habla de desbaste, este tiene como fin eliminar gran cantidad de material de la pieza a mecanizar, sin ajustar mucho la precisión de corte. Es la primera etapa del mecanizado. Y la etapa final, que es el acabado, esta se realiza con más precisión. Se quiere conseguir una pieza con dimensiones, tolerancias y el acabado superficial del que se exige. Siguiente, por favor. El torneado. Este es uno de los procesos de mecanizado más común. Mediante un torno, este es un conjunto de máquinas de herramienta que permite mecanizar de forma geométrica de revolución por arranque de viruta. Las superficies en revolución son aquellas en las que se realizan como un corte con un plano perpendicular a su eje, operan haciendo girar la pieza a mecanizar mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo a las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuada. De este modo se realizan distintos tipos de piezas en función de la complejidad, del diámetro y también en función de la longitud de la pieza. Como pueden ver en la imagen, se muestran las partes que tiene un torno, en las que se puede distinguir la bancada, que es su estructura y suele ser un gran cuerpo de fundición, por decirlo así. Sirve de soporte y guía para las otras partes del torno. Otra parte que igual se muestra es la caja de Norton, que sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades. También está el contrapunto, que es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos. También el carro portaherramientas. Estos son los carros que permiten desplazar las herramientas de corte, al igual que la torre portaherramientas. Está ubicada justo en la parte superior sobre el carro auxiliar y permite montar varias herramientas en la misma operación del torneado. Así también se ve el husillo y plato. Sobre ese eje se coloca la pieza para que gire y la pieza se sujeta con un plato. Siguiente, por favor. Las formas de mecanizado usando torno. Así también mediante el torneado se pueden realizar una multitud de trabajos de mecanizado, de piezas como el cilindrado, los que pueden leer en pantalla. El cilindrado, que es reducir el diámetro de una pieza cilíndrica. El achaflanado, que es realizar un chaflán en el extremo de la pieza. El torneado cónico, que es dar forma cónica a la pieza. Está también el tronzado, que es cortar una pieza en dos partes. El roscado, que es realizar una rosca en la superficie de la pieza. Está el mandrinado, que es agrandar un agujero. Está el moleteado, que es hacer grabado sobre la superficie de la pieza. Y el refrentado, que es disminuir la longitud de una pieza. Siguiente, por favor. El fresado. Este también es otro de los procesos de mecanizado por arranque de viruta más común. Para llevarlo a cabo se usa la fresadora, que es una máquina herramienta. Esto nos facilita el mecanizado de una pieza. Así también cuenta con un cabezal giratorio que porta una herramienta, la que se denomina fresa, y que tiene un filo de corte. Al igual cuenta con una mesa que se ancla la pieza y se quiere mecanizar. Esa pieza se va moviendo y arriba, en la parte superior, está la fresa dando vueltas con sus cuchillas súper afiladas. Cuando entran en contacto, si está todo bien configurado, se produce el arrancamiento de la viruta, y como abajo en la mesa se puede controlar el movimiento, lo que se hace es desbastar el material por donde queremos y así conseguimos una pieza resultante con las dimensiones que necesitamos. Siguiente. Taladrado. El taladrado es la operación que consiste en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello lo que se debe hacer es montar en la máquina taladradora una herramienta llamada broca.
Esta es de gran importancia ya que con esta se puede realizar perforaciones a dicha pieza. Como observamos en la imagen, hay dos tipos de agujeros. El primero es el agujero ciego, que como ven, no atraviesa la pieza, se queda hasta la mitad, inclusive un poquito menos. Y el agujero pasante, que sí va de extremo a extremo en una pieza. La broca, como ya mencioné, es una pieza importante. Esta es una herramienta metálica de corte que crea orificios en diversos materiales. Esta broca tiene tres elementos que son el vástago, el cuerpo y la punta. El vástago es la parte donde se colocan los huesillos. Esto sirve para ajustar la broca con el portaherramientas de la máquina taladradora. El cuerpo es la parte intermedia que se encuentra entre el vástago y la punta. Y la punta es la parte filosa en el cual al girar lo que produce es la perforación. Para esto hay diversos materiales de brocas, infinidad, pero estos son los tres más utilizados, que son las brocas HS laminada. Estas son económicas, pero su desventaja es que no es para todo tipo de material. Las brocas HS de titanio rectificado, estas son de una calidad media y también de un precio medio. Pueden llegar a lo que es perforar el acero. Mientras las brocas HS de cobalto rectificado literalmente son para cualquier tipo de material. Su problema es que son un poquito elevadas. Tipos de máquinas taladradoras. Para esto vamos a mencionar las más usuales, que son la taladradora de banco. Esta puede ser montada ya sea en un banco o en una mesa. Tiene una columna muy corta y especialmente esta para realizar agujeros a piezas pequeñas. Taladradora de pedestal. Esta tiene su máquina especializada, lo cual hace que sea más ágil y sus perforaciones también sean más grandes. Es más potente. Algunas de estas poseen líquido enfriador o de corte que están integrados en la base. Taladradora con huesillos múltiples. Como ya lo menciona, esta es con huesillos múltiples. Estos pueden ser acomodados de la manera que sea necesaria o que se requiera. Una de sus ventajas es que son muy precisas y aparte que como tienen un cabezal, son fáciles de mover. Y como pueden hacer varios agujeros al mismo tiempo, reducen este. Taladradora múltiple. Básicamente es una serie de huesillos individuales en una mesa larga y común. Generalmente esta se emplea para producciones en serie. Se puede realizar varias operaciones sobre una misma pieza. Lo bueno de este sistema es que elimina la necesidad de cambiar herramientas de corte en cada operación. Mandrinadora. Está compuesta por una banca donde se puede observar, ahí hay una mesa giratoria, que esto sirve para fijar las piezas que se van a mecanizar. También con esto se puede construir un taladro tipo pedal, la cual va a aportar más presión y hacer los agujeros mucho más grandes. Puede realizar agujeros ya sean de forma cilíndrica y cónica. La taladradora radial. Esta taladradora tiene una ventaja, la cual es que se mueve esta y no así la pieza. Así que en lugares donde es muy difícil, ya sea abarcar, esta la puede lograr. Y también lo puede reducir en un mínimo de tiempo. Brochado. El brochado consiste en pasar una herramienta de corte en forma rectilínea y provista de filos múltiples, llamada brocha, sobre la superficie a tallar de una pieza, y ya sea por el lado exterior o por el interior, con el único objetivo de dar una forma determinada. Siguiente. Ya. Entre los tipos de brochadoras tenemos a lo que es la brochadora vertical, la brochadora horizontal. En cuanto a la brochadora vertical y horizontal, lo que tienen en común es que ambos hacen perforaciones tanto internas como externas. Y se usa principalmente para realizar formas poligonales y agujeros cilíndricos y ranuras de chavateros. Siguiente. Siguiente.
Mecánica de cortes. La mecánica de cortes también podemos ver que no es simplemente un solo proceso, también hay varios procesos al momento de realizar un corte. A través de un movimiento relativamente constante entre el material de trabajo y la herramienta, durante el proceso del maquinado, es importante añadir ciertos productos, los cuales son lubricantes, ya sea aceites u otro tipo de lubricantes. Actualmente se utiliza más lo que es el agua, debido a una cierta concientización con el medio ambiente, optan por utilizar lo que es el agua. Así que un buen equilibrio entre la velocidad de la temperatura y la velocidad entre la temperatura y la calidad hace que obtengamos un exitoso corte. Entre los factores que influyen en el proceso de corte está la velocidad de corte, profundidad de corte, avance y fluido de corte, ángulo de las herramientas, ángulo de la temperatura, desgaste de la herramienta, y también debido a los puntos mencionados anteriormente, ahí se obtienen distintos tipos de virutas, las cuales son la discontinua, continua y de bordes acumulados. La A sería como pueden ver en la imagen, la A es una discontinua y la B y la C serían continuas. Siguiente. Siguiente. Temperatura de corte. La temperatura de corte es bastante importante, por lo cual una temperatura excesiva puede afectar negativamente la resistencia, la dureza y el desgaste de la herramienta de corte. El aumento de calor se provoca cambios dimensionales en la parte que se maquina y se dificulta contra la exactitud del dimensional. El calor puede inducir daños térmicos en la sustancia de la maquinada, que afecta negativamente sus propiedades. La misma herramienta se puede exponer a temperaturas elevadas y variables, causando distorsión y consecuencias. Mal control dimensional de las piezas. Siguiente, por favor. Entre las variables independientes y dependientes de los cortes tenemos las independientes. El material de la herramienta y su historia de procedimiento. Parámetros de proceso, que son la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte. Fluido de corte, características de la máquina y herramienta, sujeciones y accesorios. Y las variables dependientes están el tipo de viruta producida, fuerza y energía disipada durante el corte, aumento de temperatura de la pieza de trabajo, de las herramientas y de la viruta, aumento, acabado e integridad de la superficie de la pieza de trabajo. Siguiente. En cuanto a los cortes ortogonales, los cuales, lo que influye es el ángulo de ataque, ángulo de salida de ahuzamiento, el cizallamiento tiene lugar en una zona de cizallamiento con un ángulo llamado ángulo de cortante o de cizallamiento. También se puede medir o calcular lo que es la velocidad de corte con la siguiente fórmula, que es pi por el diámetro de la pieza por el número de revoluciones sobre 1000. Siguiente. Bueno, como mencionó mi compañera, hay 4 tipos de virutas, las cuales son continuas, borde acumulado, escalonada o segmentada y discontinua.
Virutas continuas. Estas virutas continuas se forman con materiales dúctiles como acero al carbón, latón y aleaciones de aluminio a altas velocidades de corte. La deformación del material ocurre a lo largo de una estrecha zona de cizallamiento llamada zona primaria. También pueden desarrollar una zona secundaria de cizallamiento en donde ambas zonas producen calor. La cantidad de deformación de la zona primaria depende de 4 factores muy importantes que son el ángulo de ataque de la herramienta, la velocidad de corte, las características del material de trabajo y la fricción en la cara de ataque de la herramienta. Siguiente, por favor. Otro tipo de viruta es el borde acumulado. Este tipo de viruta consiste en capas de material que van depositando en forma gradual en el extremo de la herramienta. Al agrandarse esta viruta pierde estabilidad y termina por romperse. La formación de este tipo de viruta se puede reducir mediante la disminución de la profundidad de corte, otro acabado del ángulo de ataque usando una herramienta aguda o usando un fluido de corte. Siguiente, por favor. Virutas escalonadas o segmentadas. Estas virutas son semicontinuas con zona de baja y alta deformación. Aquí influye la temperatura en el que se está realizando el corte en los metales con baja conductividad térmica y resistencia. Estas virutas tienen un aspecto, una forma de diente de sierra, como pueden ver en la imagen. Siguiente, por favor. Virutas discontinuas. Este tipo de virutas se produce cuando se mecanizan materiales frágiles a velocidades muy bajas de corte. Siguiente. Bueno, factores para seleccionar maquinado adecuado. Conforme a que el hombre ha evolucionado de su forma de vida, se han introducido máquinas y equipos con tendencia gradual que se han hecho que se reduzca el trabajo manual, situación que ha dado como resultado las máquinas sean cada vez más complicadas, tanto en diseño como en su control. La fabricación de un producto requiere herramientas y máquinas que pueden producir económicamente y con precisión un buen servicio. Bueno, las variables que afectan en la elección de la maquinaria pueden ser las variables de la pieza, variables de la herramienta, variables de corte. Requisitos de la potencia para el maquinado. Los caballos de fuerza que se pueden proporcionar o una buena indicación de potencial en una máquina o herramienta para la remoción de metales complejos, particularmente cuando las aplicaciones implican materiales resistentes al calor, el torque de gama baja y rigidez general del sistema también se vuelven críticos. Acabado superficial es una medida que indica el grado de calidad de superficie de la máquina. El acabado depende del material de la pieza de trabajo bajo un conjunto dado de condiciones. Para definir el acabado de una superficie se puede tener en cuenta el tipo de patrón a estudiar. Patrones del acabado. Ondulaciones, rugosidad. Ondulaciones son variaciones uniformes anchas y se originan por poca exactitud de movimientos, vibraciones, desflexiones, deformaciones por temperatura o esfuerzos residuales. La rugosidad se refiere a las desviaciones pequeñas espaciadas finamente de la superficie nominal y que están determinadas por las características del material. Vida de las herramientas. Las herramientas de corte están sometidas a grandes esfuerzos, altas temperaturas, deslizamiento de verita por cara
por la cara de ataque y deslizamiento de la herramienta, por la que cara recién cortada las condiciones anteriores inducen al desgaste de la herramienta que afecta de forma negativa. El desgaste es un proceso gradual y depende de los materiales de la herramienta y la pieza. Eso sería todo. Bien, preguntas. Yo tengo una, Inge. Esperen un momentito, voy a abrir una. Me espera un ratito. ¿Dónde está? Ya. Ya, ha pedido el nombre. Valdés Helio, ¿no? Sí, Inge. Ya, adelante con la pregunta. En caso de que yo tenga una pieza hecha de aluminio y necesite hacer perforaciones medias, es decir, que no atraviesen la pieza, ¿qué tipo de máquina perforadora me aconsejan usar? Te aconsejaría la primera, que ha sido la de banca, porque esa es la que realiza agujeros pequeños. Aparte de que estar sobre la mesa da un mejor soporte. Está bien, gracias. Ya, Inge, otra pregunta, Adelante, por un favor. ratito. Gabriela Cruz, ¿no? Sí, Un ratito. Adelante. ya. ¿Alguna razón por la cual el maquinado sea comercial o tecnológicamente importante? ¿Podrías repetir tu pregunta? No se te entendió bien, por favor. Sí. ¿Existe alguna razón por la que el maquinado sea comercial o tecnológicamente importante? Es importante ya que hoy en día trabajamos con máquinas y herramientas y a medida que va avanzando la tecnología y nosotros igual optamos por lo que son las máquinas industriales, ¿no? Y nos permiten, nos son de una ayuda muy importante porque gracias a ello podemos hacer materiales con los que podemos someter a cierta tensión o fuerza para realizar un ensayo o diferente trabajo en una industria o en una empresa. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Yo, Inge. A ver, primero Joel Choqueribe. Buenas noches, ingeniero. Bueno, mi pregunta sería, en una empresa, pongámosle cualquiera, si yo quisiera adquirir una máquina torneadora, ¿qué especificaciones ustedes me recomendarían para adquirir esa máquina? Adelante con la respuesta. En el caso de las brochadoras, se recomendaría usar las brochas dependiendo para cierto tipo de producto que quieras realizar, digamos, pernos, ya vas a necesitar lo que son brochas de acero de alta velocidad. Y la calidad de la brocha es bastante importante a la hora de comprar ciertas máquinas para hacer ya diferentes tipos de productos a gusto o a pedido. Vamos con otro. ¿Alguien más que quiera? yo, Inge. Era yo, Inge. Yo, ingeniero, Yo, por Inge. favor. Un ratito. Está en Nelson Mora. O Morales. Morales, Nelson ingeniero. Morales. Nelson Morales. Sí, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando la broca, digamos, cuando se quiere agujerar un metal grueso, por ejemplo, unos 5 centímetros de grosor, ¿qué pasa con la broca al agujerar el metal?
Uno. Y otro, cuando, digamos, cuando se caliente la broca, ¿de qué forma se lo puede hacer enfriar? Esa sería mi pregunta, ingeniero. Ya, muy bien, adelante con la En respuesta. en el caso de la broca en lo que es la brochadora, para eso se utiliza lo que son los lubricantes, ya sea ¿cómo se llama? El aceite o el agua. Actualmente se utiliza más lo que es el agua debido a algunos factores medioambientales. O también tiene que regularse lo que es la temperatura o la velocidad con la que se trabaja. Ya, muy bien. Ya, ingeniero, por favor. Un ratito, Nadir López. Ya, adelante, Nadir. Sí, ingeniero. Em, a estos residuos de las virutas, ¿se ha podido encontrar alguna solución medioambiental? Adelante con la respuesta. ¿Hay En respuesta o cuanto a las no? virutas, sí, en cuanto Ya, a las adelante. virutas, como se desechan, normalmente las empresas grandes optan por venderlas o para darles un reuso, ya sea para diferentes tipos de productos que se obtenga a través de las virutas, ¿no? Frecuentemente hacen eso para no desechar demasiadas virutas, como ¿Y qué? Argumentando, pero también para lo que es a la fundición, ¿no? Ya que son residuos sobrantes del metal, puede optar por fundir para lo que es en sí reutilizarla, ¿no? ¿Y qué? Pregunta. Ya, un ratito, vamos a anotar. ¿La palabra en quién? Johan Vargas. Sí, Johan Vargas. sí, buenas noches, ingeniero. Adelante con la pregunta. En cuanto a los tornos modernos que están presentando, ¿cuáles son los más usados actualmente en las industrias? ¿Cuáles son los que más resaltan, digamos? Entre los tornos modernos más usados están los tornos CNC o tornos por control numérico, también llamados. Estos son los que utilizan un software de computadora o programa de ordenador con datos alfanuméricos y puede controlar por sí mismo velocidades y las posiciones de la pieza y la herramienta. Podría decir que prácticamente trabajan solos. Y eso significa un gran beneficio para quien lo esté empleando. Está bien. Vamos, ¿alguien más? ¿Y qué? Sí, adelante, Mario. Mario Fernando, su apellido. Quiroga. Mario Quiroga. Adelante, Mario Quiroga. ¿Qué es una brochadora vertical? ¿Y qué realiza? Una brochadora vertical realiza perforaciones de manera vertical, ya sean agujeros en cuanto a los rodamientos, chaveteros y esas cosas. Trabaja de manera vertical. La pieza está estática mientras que la brocha va girando y se va perforando para obtener un engranaje o dependiendo al producto que quieres. Ya, está bien. Vamos, ¿alguien más que quiera? ¿Sí, alguien va a participar? Ya, adelante. Que un ratito vamos a anotar su nombre. Ivana Fuentes, ¿no? Ya, adelante, señorita Fuentes.
Adelante con la respuesta. Como ya se ha mencionado, quiere decir control numérico y precisamente por esto aplica datos alfanuméricos según los ejes de coordenada, los ya conocidos X, Y, Z del espacio. Es precisamente esto lo que le permite controlar las velocidades y posiciones de las piezas. Y también para que trabaje de manera sola, por decirlo. Ya. ¿Alguien más que quiera participar? Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta más, por favor? Sí, adelante, señorita. En cuanto a los factores que influyen en la temperatura del corte, ¿está únicamente la velocidad o también se toma en cuenta el avance y con la fuerza que se hace el corte? La temperatura yo creo que se hace que es a la fricción que se somete la máquina a hacer, ¿no? Es normalmente por eso, por la velocidad y por la fuerza que aplican. Ya, sí, está bien. Ya, ¿alguien más? Aquí, ingeniero, una pregunta. Yandira Chumacero, un ratito lo voy a anotar, no lo tengo anotado, ¿no? Un No. ratito, señorita, un ratito. Ya, adelante. Bueno, mencionaron anteriormente que estas máquinas, equipos o herramientas están expuestos a diferentes factores, ya sea como temperatura o a altos niveles de presión. Yo quisiera saber qué tipo de mantenimiento es el que se hace a las máquinas para que éstas estén funcionando al 100 y no tengan fallas, o cada cuánto se hace un control de las máquinas o de las piezas que estén en perfecto estado para que puedan seguir funcionando bien. Adelante con la respuesta. El mantenimiento se hace de manera periódica, incluye varios pasos, entre esos están la inspección de los circuitos, la limpieza y lubricación de la cremallera principal del torno, en el caso del CNC. También hay que revisar frecuentemente el ajuste de tuercas, los tornillos y también de la estructura de la máquina en sí. Perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Ya. Para la próxima semana, dos grupos disertantes. El grupo de Salvatierra y Andrea Flores para la próxima semana. Salvatierra María y Andrea Flores para la próxima semana. Dos grupos. Bien, jóvenes, bueno, si no hay más consultas, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.